Tierra Santa. Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada y vamos a entrar en comunicación con Romina Pereira. Ella es la directora de Asistencia y Acceso a la Justicia de víctimas de violencia por razones de género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estamos ya en comunicación, te saludamos Diego y Elena desde Pensar en Nada. Hola, ¿cómo están compañeras, compañeros? Hola Romina, muchas gracias por este contacto. Teníamos muchas ganas de charlar contigo, sobre todo por una noticia que fue en el marco de las actividades del 8 de marzo, donde en la provincia, específicamente en la provincia de Buenos Aires, se logró que se estatice a las trabajadoras de la línea 144, una medida reparatoria que me gustaría que puedas comentar, porque bueno, tu función está en vinculación directa con el trabajo de la línea. Sí, tal cual. ¿Viste qué extenso que es el título de nuestra dirección? Sí. Años de extensísimo, pero es parte de la práctica militante feminista, ¿viste? No dejar nada afuera, no visibilizar. Y como parte de esa dirección está la dirección de la línea 144, que fue privatizado el servicio, como un servicio, como si fuera la venta de pasajes turísticos, por la gestión de Vidal. Lo que hay que decir es que en la provincia de Buenos Aires existió la primer línea de atención 24 horas, que era conocida como el ABM, hace casi 15, un poco más de 15 años. Ese servicio durante la gestión de Vidal fue privatizado, es decir, Vidal hizo público que este ABM era un 0800. Entonces lo que plantea es, ahora vamos a hacer la línea 144 de Nación. Y desguaza el ABM, que ya estaba en planta del Estado. Por eso nosotras hablamos de la reestatización de la línea, y no solo la estatización de la línea. Y no solo el pase, como decías vos, de las compañeras trabajadoras a la planta del Estado, sino la conjunción de la tarea. Es decir, Vidal lo que hizo fue poner en manos de una empresa privada de capitales públicos hasta los audios, todo el sistema de atención. Es decir, es muy terrible lo que hizo la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Por eso también, como decías vos, es parte de un proceso reparatorio, que el 144, o es la línea de atención a personas víctimas de violencia, vuelva a ser una política pública. Sí, sobre todo pensando en la cantidad de reclamos que hubo en los 4 años, ¿no?, de la gestión anterior por las condiciones laborales, ¿no? O sea, estamos hablando de la reestatización, esta puesta en manos privadas, pero que conllevó también un cambio en la modalidad de trabajo, en la atención y sobre todo en las condiciones de las trabajadoras que estaban prestando este servicio. Mira, esto que decís vos es como lo central, porque además a eso hay que sumarle que en los últimos años, cuando una mujer es asesinada o una persona vive una situación de vulneración de derechos, se le achaca la responsabilidad a la atención de la línea. Entonces, no hay una identificación de que la línea no es un servicio de seguridad, no es una línea para atender denuncias, y Vidal lo que hizo fue, cuando se plantea la privatización del servicio, las ponen en el marco de un convenio de comercio. Las trabajadoras de la línea 144 estaban reglamentadas por los artículos de comercio, como si fueran vendedoras de zapatillas, de celulares, con toda la lógica de un call center, con un tiempo para atender, con un tiempo de corte, con un tiempo para ir al baño, con un sistema de mercado grueso, digamos, ¿no? Muy tenso, para nada relacionado con la atención a víctimas, para nada. Desprofesionalizante, porque estamos hablando de operadoras con una idoneidad, con una preparación. No siempre, o por lo menos en nuestra gestión, lo que planteamos es que
no necesariamente tienen que ser parte de las carreras clásicas. Tienen que tener idoneidad para esta función, para esta tarea, y tienen que tener los cuidados para esta tarea. Nuestras operadoras no pueden atender 18 llamados y no descansar. Eso está mal, eso es incorrecto. Bueno, cuando nosotras asumimos, nos pusimos como en el medio entre la empresa que emitía el servicio, encuadraba el servicio, y nosotras como una gestión que lo que iba a hacer en principio era proteger a las trabajadoras. ¿Por qué digo proteger? Como si fueran ellas sujetas incapaces. Por el contrario, se le pararon a Vidal, le hicieron paro, les echaron compañeras, les bajaron el sueldo, les hicieron de todo. Y si hay línea en la provincia de Buenos Aires, línea 144, es por la fortaleza del conjunto de trabajadoras de esa línea. Pero además hay que tener en cuenta que nuestro ministerio tiene componentas que fueron parte de eso. Estela Díaz, la ministra, fue supervisora interna de la ABM. Entonces es una tipa que conoce plenamente la función, la tarea, y por supuesto cuando asumimos nos planteó que la recomposición de la línea como una política pública era una prioridad. Y Claro. en eso nos concentramos. Sí, importantísimo esto que decís porque quienes cuidan a las que están para cuidar, para asesorar, para contener. Y me gustaría que explayaras, bueno, que en tu propia voz que puedas contar. Nosotros la semana pasada algo dijimos en relación a cuál es esa función de la línea 144. Bueno, ¿no? Sobre todo pensando en eh, que hay una cuestión mediática donde se instala como una línea de seguridad y se pierde esta función y esta importancia de la escucha, de que muchas mujeres y personas en general, digo, consultan más de una vez a la línea. Por ahí contar un poco, sobre todo para todos los oyentes que por ahí asimilan la 144 al 911 como si fueran lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Primero, una cosita que tiene que ver con lo técnico. Con esto de la privatización también tuvimos dificultades. Vos por ahí sos una pobladora de la provincia y tu Sí. llamado no entra al COL de la provincia de Buenos Aires, por ahí entra Nación. Estamos ordenando todo eso para unificar la línea en términos técnicos, lo cual no es fácil porque la Argentina no es propietaria de antenas, está atravesada por una serie de empresas privadas que asumen la propiedad de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, las operadoras de nuestra línea no son eso, simplemente operadoras. En general son hasta militantes, ¿no? Hay una gran parte que es militante. No podés laburar en la línea si no tenés conciencia de género. Eh, no se podría hacer el trabajo. El trabajo que hace nuestra línea es un trabajo de primera escucha, porque no todas las sujetas que llaman tienen la claridad para percibir la situación que están viviendo, ¿no? Es como cuando a vos te están golpeando muchas personas al mismo tiempo, vos no puedes detectar quién pegó la primer puñetada o quién pegó en determinado lugar. La violencia patriarcal no es una violencia lineal, mecánica, más allá de que hay un avance en la ruta crítica, el círculo de la violencia, es decir, una puede detectar sociológicamente, hablar, pero cuando vivís esa situación hay un proceso de dominación tan grande y de anulación de tu mundo que es muy difícil detectar todos los planos de la violencia. Entonces, nuestras operadoras hacen una escucha para la comprensión de la situación y son por ahí la primera persona que te dice desde el teléfono que lo que estás viviendo es violencia y está mal. Y se compromete a pensar con vos una respuesta a ese problema. Entonces, eso te pone en un lugar extraordinario desde el punto de vista de la subjetividad, pero no es mecánico. También es una línea de derivación, es decir, piensa con vos respuestas inmediatas, porque es una línea de teléfono. Nosotros no tenemos personal de calle, no mandamos un móvil. Podemos reforzar un móvil, podemos pedirlo, siempre con consentimiento, porque la llamante para nosotras es una sujeta política, es una sujeta de derecho, capaz de decidir qué quiere, cómo lo quiere y en qué términos lo quiere.
Y también es probable que cuando llames a la línea es la primera vez que te pregunten qué querés hacer o por dónde querés empezar. No es que solo nos llaman por incumplimiento de medidas, que esto ocurre, por emergencias, y no somos una línea de emergencia. Somos una línea que asesora, que deriva y que contiene fundamentalmente. Entonces muchas veces nos ocurre que nos derivan del 911 para contener en la medida que llega el móvil, o cuando alguna persona por distintas cuestiones baja la situación y no quiere un móvil, porque su mundo se puede transformar cuando pide un móvil, cuando dice un primer basta, cuando puede acudir, pedir ayuda, digamos. También nos llaman cuando en una comisaría no le quieren tomar la denuncia, o cuando en un hospital fue maltratada, o cuando un juez no quiere escuchar, o cuando un juzgado no emite la medida. Es decir, nuestro universo de atención es tan grande como las prácticas patriarcales existentes. No es una línea que, además de que tiene un protocolo y tiene un sistema de atención, no es como una receta, digamos, no es tan sencillo. Porque vos cuando llamas al 911 querés un móvil porque algo malo está ocurriendo. Cuando llamas a la línea 144, llamas por un montón de cuestiones. Porque crees que vivís violencia, porque están vulnerando tus derechos, o porque te dicen tus vínculos que estás viviendo violencia. Entonces el modo de atender va a ser distinto todas las veces. Y eso requiere un compromiso con la llamante, una comprensión del territorio y un compromiso también en relación al cuidado de nuestras trabajadoras. No puede atender cualquiera de cualquier manera. Buenísimo, digamos, la claridad. Hay que guardar este audio para reproducirlo también como un insumo de información, porque s- sabemos que, bueno, que la violencia machista, la violencia patriarcal no cesa, y también es importante señalar las acciones. Que digamos, de transformar las prácticas que se intentan desde el Estado, y esta me parece que es una, y también la cuestión pedagógica y educativa de esto de explicar, ¿no? Porque si no, el tratamiento mediático creo que está asimilado a esto que vos decís, a una receta, ¿no? Algo instantáneo, y no Ujú. a una respuesta de política pública construida con personal capacitado, con un diseño y un rediseño, porque esta intervención que vos contaste que hicieron, tanto de la ministra como de tu dirección, tiene que ver con una transformación. ¿Sí? Y además de que nosotras asumimos con, con una cantidad de operadoras que hacía 4 años estaban viviendo el maltrato sistemático de la gestión de Macri y de Vidal. Entonces, no asumimos y nos miramos a la cara con un conjunto de trabajadoras plácidas, divinas, chochas por todo el proceso, ¿no? Estaban maltratadas por una gestión en un tipo de tarea que no se hace tanto tiempo y de esa manera, que no se hace tanto tiempo y de esa manera. Y el aumento de salario no resuelve lo que un tipo de tarea te daña en la psiquis y en la corporalidad. Entonces, hay que poder hacer una reflexión con eso, poder tener un intercambio con esas trabajadoras, ir viendo, bueno, cómo, cuándo, por qué, por esto de nuestros llamados, ¿no? Nuestros llamados pueden durar 1 hora, 40 minutos, para pensar la estrategia con la sujeta, porque una vez en el noticiero que dice, si vivís una situación de violencia, llama al 144. Chocolate, ojalá todas pudiéramos ver así mecánicamente, como si fuera, bueno, listo, tengo fiebre, por tanto hay una infección, voy a dar un antibiótico. Esa no es la atención de nuestra línea. El patriarcado es el sistema más antiguo, el mejor amigo del capitalismo, que construye entramados de opresión estratégicos y tácticos que van a la profundidad de desarmar tus vínculos, de anular tu identidad como sujeta única. ¿Cómo va a ser un llamado simplemente el episodio que transforme la configuración de tu vida? Más allá de que nosotras atendemos con esa conciencia. Nosotras nos asumimos combatientes de la subjetividad patriarcal, no asesoras técnicas para un incumplimiento de medidas. Eso es una oficina de asistencia en un juzgado. Nuestro trabajo tiene que ver con otra profundidad,
con asesorarte respecto de la medida, asesorarte respecto de lo legal, pero decirte al oído y con una firmeza en la voz que vos sos protagonista de tu vida y que es injusto lo que está ocurriendo. Más allá de tu preocupación respecto de que es el padre de tus hijos, más allá de todo eso, buscamos en la esencia de nuestra atención transformar los entramados de opresión más profundos. Y eso no se hace de la noche a la mañana y simplemente porque la víctima denunció o no denunció. Porque para nosotras no son víctimas, son sujetas políticas, insisto, sujetas de, digamos, actoras sociales que están viviendo una determinada situación en donde se desarrolla un proceso de víctima, de vulneración de derechos, pero del cual se puede salir, no de manera autónoma simplemente. Para eso estamos, las redes, los movimientos populares, los movimientos feministas y nuestra línea. Clarísimo, Romina. Agradecemos muchísimo esta comunicación, tu claridad, tus conceptos y bueno, y también celebramos esta medida reparatoria y bueno, hasta la próxima decimos para seguir pensando cómo contribuimos a luchar y a erradicar y a combatir este entramado de violencia patriarcal que mencionaste. No, por favor, gracias por llamarme y una nota muy, muy relevante que tiene que ver con que las trabajadoras de la línea 144 son parte de la respuesta, no son el problema cuando una mujer es asesinada en el país. Gracias. Era Romina Pereira, directora de Asistencia y Acceso a la Justicia de Víctimas de Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.